Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Juan? Si tu nombre es Juan o Juana, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la fabulosa historia de San Juan Bautista. ¿Sabes qué significa Juan? ¿Sabes qué significa tu nombre? ¿Sabes por qué el rey Herodes no lo quería? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes, te pido por favor que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, es gratis. Dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy de Juan el Bautista. Para hablar de Juan hay mucha información que puedes encontrarla precisamente en la Biblia que tengas en casa. Pero vamos a empezar esta historia contestándote a la pregunta número 1. ¿Qué significa Juan? ¿Qué significa tu nombre? Significa Dios es misericordioso. Así ya lo sabes, Juan o Juana. Dios es misericordioso. Eso es lo que significa tu nombre. Juan era primo de Jesús y lo que sabemos de él es de acuerdo a las Escrituras, que nació 6 meses antes que Jesús. La idea principal de Juan es que él venía delante para abrirle camino a Jesús. Pero ¿cómo fue toda esta historia? Bueno, pues esto lo podemos saber en el relato del Evangelio de San Lucas. La historia de San Juan el Bautista pues está en lo largo del Evangelio de San Lucas. Pero vamos a leer una parte en el capítulo 1, versículo 5 en adelante. Sin embargo, recuerda, te recomiendo leerla despacio, con calma en tu casa y podrás entender mucho más acerca de este gran hombre. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía a un grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras con la ley ante los ojos de Dios. Recuerden que antes toda la alabanza y gloria solamente era a Yahvé. Pero empieza a ver aquí lo interesante. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios, porque en esta ocasión le tocó poner incienso a Zacarías. Esto era un honor muy grande. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Por este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos.
De este modo preparará al Señor un pueblo muy bien dispuesto. Pero, ¿qué creen? Zacarías no le creía. Y esto le contestó él al ángel: ¿quién me lo puede asegurar? Yo soy un viejo y mi esposa también. El ángel contestó: yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios. Y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán al tiempo debido, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo ocurra. Y así fue. Cuando Zacarías salió del templo de haber ofrecido incienso al Señor, pues los que estaban ahí sabían que algo había pasado. Había visto al ángel del Señor, porque salió muy conmovido, pero no podía hablar. Y es que, pues, es normal, pensándolo de esta manera, que si eres una persona ya adulta, ya grande de edad, pues es muy difícil tener hijos. Sin embargo, recuerden la historia de Sara y el padre Abraham. Cuando Dios quiere que algo suceda, para Él no hay imposibles. Así es que, pasado el tiempo, sucedió. Y exactamente, Isabel quedó embarazada. Después, quizás hayas escuchado acerca de la visitación de nuestra Madre María, porque resulta que el mismo ángel Gabriel fue a visitar a María para decirle que iba a nacer Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ella, pues, fue a ayudarle a su prima Isabel. Y ahí se dio cuenta que su prima, aunque tenía avanzada edad, estaba embarazada. Y ahí es donde se cumple el milagro que Dios dio a toda esta familia. Cuando nuestra Madre Santísima fue a ayudarle a su prima Isabel, porque ya estaba grande, se quedó allí con ellos. Y al nacer el niño, era muy común en aquellos tiempos ponerle el nombre del papá, o si no, de algún varón que estuviera en la familia. Pero cuando Isabel dijo que su nombre sería Juan, la gente le dijo: ¿por qué Juan? ¿Por qué no Zacarías? A Zacarías no le va a gustar esto. Pero Zacarías pues no podía hablar. Sin embargo, él estaba tratando de hacer señas, pero nadie le hacía caso. Así es que tomó una tablita y dijo: Juan es su nombre y Juan se llamará. Entonces, en ese momento, digámoslo así, se le destrabó la lengua y ya pudo hablar. Alababa al Señor y le decía y le daba gracias, porque él sabía muy bien lo que le había dicho el ángel. Y es que Juan el Bautista es prácticamente la unión del último profeta del Viejo Testamento, pero también el primer profeta del Nuevo Testamento. Así es que Juan sería una unión importante para nuestra religión. Recuerden que Juan era una persona, como dice la Biblia, llena del Espíritu Santo. Así es que él vivía una vida muy austera. Después se fue a vivir al monte, donde solo comía miel silvestre y chapulines o saltamontes, como los conozcas. Y era nada más algo que le ayudaba a mantenerse con fuerza. Sin embargo, allí había muchas horas de soledad y penitencia. Y él podía comunicarse de alguna manera con Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nunca probó una bebida alcohólica, como lo dice la Biblia. Y él empezó su ministerio y él sabía bien que su trabajo, su tarea, era abrirle la puerta, abrir el camino, preparar a la gente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando eran primos, de todas maneras había un respeto inmenso de Juan hacia Jesús. Recuerden que Juan tenía unas frases tan hermosas que también la Biblia lo dice.
como por ejemplo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias a mi Señor. Pero aún así estaba preparando el camino. Y Jesús también amaba mucho a Juan. De hecho, le decía unas palabras muy hermosas que te las leeré directamente del libro que estamos estudiando. De acuerdo al libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el libro número 2, vamos a leer estos elogios hermosos que dijo nuestro Señor Jesucristo a Juan. Y dice: les aseguro que Juan Bautista es más que un profeta. Él es aquel quien Dios habló en su profecía diciendo: he aquí que yo envío un mensajero, el cual irá delante, preparándote el camino. En verdad les digo que entre los hijos de mujer no ha nacido uno mayor que Juan el Bautista. Y esto lo puedes comprobar en Mateo capítulo 11 del 9 al 11. Y es que Juan, recuerden que era un profeta y estaba preparando el camino, y era un camino de arrepentimiento, porque eso es lo que le decía al pueblo: arrepiéntanse y vuelvan por el buen camino, ahorita que todavía es tiempo, porque él sabía que en algún momento dado iba a empezar su paso el Señor Jesús. Y él hacía un bautizo, que era un bautizo con agua. Y él decía: ese es un bautizo con agua. Era como decir así, una señal de que tú en realidad te estabas arrepintiendo de tus pecados y querías empezar una nueva vida. Y por eso tenías que estar limpio y puro, que es lo que significa el agua. Era un signo para decirle a Dios: aquí están tus hijos. Estos son los que te van a seguir, Señor Jesús. ¿Pero qué creen? Juan bautizaba en el río Jordán a todas aquellas personas que se arrepentían de sus pecados. Pero llegó un momento en que apareció a la orilla del Jordán nada más ni nada menos que nuestro amado Señor Jesús. Y le pidió a Juan que lo bautizara. Y Juan tuvo ese gran honor. Claro que al principio le dijo: ¿cómo, Señor? Tú deberías de bautizarme a mí. Pero el Señor Jesús le decía: no, Juan, tenemos que hacer que se cumpla la profecía. Así es que, aunque Jesús no tenía pecado y no necesitaba bautizarse, era para que todo lo dicho en las profecías anteriores se cumpliera y en él no hubiera ninguna mancha que alguien pudiera reprocharle. Así es que Jesús, permitió que Juan lo bautizara. Después de bautizar a Jesús, pues él ya entendió que ya Jesús haría su aparición próximamente. Él mismo decía que él tenía que disminuir para que la otra persona que venía detrás de él, pues podría llamar la atención. Y uno tenía que disminuir para que el otro creciera. Pero si analizamos bien las escrituras, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista no solo le preparó el camino a Jesús con los pecadores, sino también que le empezó a ayudar a preparar a los discípulos, porque Juan tenía 2 discípulos, que era precisamente Juan el Evangelista, el hijo de Zebedeo, y también a Andrés. Y estos 2 pues estaban muy apegados con Juan el Bautista, y él les dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, síganlo. Y de esta manera él sabía que Juan el Bautista no solo le preparó el camino a nuestro Señor Jesús, que fue algo muy difícil, sino que también, de alguna manera, si analizamos bien las escrituras, también le ayudó a preparar sus primeros discípulos. ¿Quiénes fueron? Pues precisamente Andrés y Juan. Juan, el que ahora conocemos como el Evangelista.
el discípulo amado. Y él mismo, Juan el Bautista, les dijo, pues miren, ahí va el Cordero que quita el pecado del mundo. Síganlo. Y de esta manera los dejó ir. Y Juan sabía que para que Jesús brillara y mucha gente lo siguiera, él tenía que ir disminuyendo. Porque la gente lo seguía mucho a Juan el Bautista. Él predicaba de una manera con palabras muy sencillas, pero muy fuertes, muy directas. Porque decía, arrepiéntete ahorita, porque el día está cerca y ya, pues quizás no tendrás la oportunidad de arrepentirte y volverte al buen camino. Y aquí voy a empezar a contestarte la pregunta número 2. ¿Por qué el rey Herodes no le agradaba para nada a Juan el Bautista? De acuerdo a lo escrito en el Evangelio de San Lucas, voy a entrar en detalles para ponernos en contexto y poderte contestar la pregunta número 2. Dice que en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernador de Galilea. Y aquí viene lo importante, su hermano Filipo era gobernador de Iturria. Además que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en aquel tiempo. Quizás te suenen mucho estos nombres, porque son importantes en la vida de Juan y de Jesús. Pero continuando con la historia de Juan, pues resulta que Filipo estaba casado. Su esposa se llamaba Herodías. Y el rey Herodes deseaba mucho a la mujer de su hermano. Así es que, de alguna manera, digámoslo así, le quitó la mujer a su hermano y estuvo viviendo con ella. En cuanto pasaba en las áreas donde se encontraba Juan le gritaba y le decía a Herodes que eso que estaba haciendo estaba muy mal. De acuerdo a la ley, tú no puedes querer a la mujer de tu prójimo y menos a la mujer de tu hermano. Así es que eso era una aberración y se lo gritaba en público. Herodes sabía muy bien que el tener como mujer a Herodías no era algo correcto, pero solo Juan era el que se atrevía a decirle cosas en público, cosas que de alguna manera eran ciertas. Sin embargo, él no le reprochaba nada delante de la gente. Solo se iba, huía de ahí. Porque él también entendía que aparte que estaba pecando contra Dios, tenía mucha gente que amaba a Juan el Bautista. Y el hacerle algo a Juan sería como ponerse todo el pueblo encima. Así es que solo él pues huía cuando podía. Y la manera de predicar de Juan era una manera muy recia. Inclusive le decían de cosas también a aquellos sacerdotes que iban a escucharlo, pero no por aprender, no por cambiar. Les decía sepulcros blanqueados, o sea, algo como decir hipócritas, víboras, y les decía una sarta de cosas. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo y por eso salían muchas cosas de su boca. ¿Y por qué no lo quería Herodes a Juan? Precisamente por eso, porque le echaba en cara que lo que estaba haciendo con la mujer de su hermano estaba totalmente mal, estaba en desacuerdo. Y aquí vamos a empezar a contestarte ahora la pregunta número 3. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Quizás te recordarás, pero vamos a leerlo también de aquí directamente de la Biblia, pero ahora nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, el capítulo 14. También te recomiendo que lo leas completo. Recuerda que aquí nada más estamos haciendo un pequeño resumen. Pues resulta de que Herodes tenía una fiesta. Y en esta fiesta, pues él estaba borracho,
tenía muchos amigos, mucha gente ahí y le hicieron una fiesta por su cumpleaños. Él a su vez tenía a Herodías, la esposa de su hermano Filipo, pero también tenía viviendo con él a su sobrina Salomé. Y entonces Herodías sabía muy bien que Herodes tenía una inclinación perversa por Salomé y le dijo a su hija que le bailara al rey. Entonces el rey le dijo pues que sí, que le bailara y lo que le pidiera le iba a dar como recompensa. Entonces dice aquí la historia: la hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera la joven. La joven pues le preguntó a su madre: ¿qué puedo preguntarle? ¿Qué puedo pedirle? Y entonces la mamá le dijo: pídele la cabeza de Juan en una bandeja. Y entonces ella le dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento que ante todos los invitados que le daría lo que Salomé pidiera. Y en este caso era algo muy aterrador, ¿no cree? Entonces mandó decapitar a Juan, el que ya lo tenía en la cárcel, y su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. ¿Cómo ven esta atroz historia? Así fue como murió Juan el Bautista, por decir la verdad. Y de alguna manera podríamos decir también que fue pues el primer mártir, ¿no creen? Porque por amor a Jesús, él tenía que disminuirse para que Jesús brillara. ¿Qué te parece este pequeñísimo resumen de Juan el Bautista? Siempre habrá cosas que te van a sorprender de los santos, pero lo que siempre me ha llamado mucho la atención de Juan el Bautista, que es una de las historias que me encanta leer en la Biblia, es que estaba lleno del Espíritu Santo. Dicen que no había ningún hijo de mujer en la tierra que fuera como Juan el Bautista. Y claro, que estaba lleno de ese Espíritu Santo porque tenía esa fuerza, ese poder y ese acierto de decir las cosas como la gente en realidad lo necesitaba, para poder picar en la conciencia y poder tener una conversión y poder también abrir el camino a Jesús. Él sabía que tenía que irse para que Jesús brillara y fue en un martirio. Así es que, ¿qué te parece la historia de Juan? Tú llevas el nombre de uno de los más grandes hombres de la historia del Nuevo Testamento. Y ya sabes lo que quiere decir, Juan. Dios es misericordioso. Así es que, Juan o Juana, siéntete orgullosa de tu nombre. Hay un santo, mártir, profeta allá en el cielo y además primo de nuestro Señor Jesús. Y tú llevas su mismo nombre. Te agradezco inmensamente que me acompañes en esta transmisión. La verdad, estoy muy conmovida, pero a la verdad también muy emocionada. Son de esas historias que me encanta contarles. Yo aprendo cada vez que las leo y por eso quiero compartirlas contigo. Te pido por favor que me sigas en la siguiente edición cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.